Hola. La violencia no es poder, es falta de poder. Empecemos con esta frase que es alusivo al tema central que vamos a abarcar hoy día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Agronomía del primer año. En esta ocasión vamos a abarcar el tema central, es la violencia. La violencia como problema social, como realidad nacional. Es un problema que vivimos a diario, es la cruda realidad en el Perú. Hoy vamos a presentar conceptos básicos de la violencia que toda persona debe saber, como el concepto, qué es la violencia, cómo se da la violencia, dónde se da la violencia y qué debemos de hacer para afrontar la violencia y dónde se debe de denunciar estos actos que lamentablemente se deja pasar y bueno, es la realidad del Perú. Entonces empecemos, pero antes de empezar voy a dar una frase alusivo al tema que me marcó en esta investigación. La violencia es el último refugio del incompetente. Sin más que decir, empecemos. ¿Qué es la violencia en general? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Tipos de violencia. Tenemos 3: violencia física, violencia psicológica y violencia o abuso sexual. Violencia física es la acción que puede causar la muerte, daños o sufrimiento físico. Violencia psicológica es todo acto que conlleva con el fin de destruir la autoestima de una persona. Violencia o abuso sexual es cualquier acción sexual sin consentimiento, uso de la fuerza, como expresiones verbales o corporales. La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otras personas, animal o objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de fuerza tanto físicas como psicológicas para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicionalmente, que esto puede ser catalogada una agresividad patológica. Origen de la violencia. Aunque hoy resulta un tanto difícil calibrar la amplitud real de los actos de violencia en la prehistoria debido a que el estado actual de los descubrimientos e investigaciones no permiten todavía una evaluación exacta de la importancia de este fenómeno, se puede formular algunos elementos de reflexión sobre la cuestión. Por un lado, se ha observado que el número de sitios arqueológicos prehistóricos que atestiguan la existencia de acciones violentas es escaso. Se tiene en cuenta la vasta extensión geográfica de la presencia humana en la era prehistórica, en la gran duración de esta, centenares de miles de años. Por otro lado, aunque la conducta de violencia con el prójimo sea antiquísima, la guerra propiamente dicha no siempre ha existido. Su origen parece guardar relación con el desarrollo de la economía productiva, que extraña una transformación radical en las estructuras sociales. La violencia no está escrita, por lo tanto, en los genes del ser humano, y su aparición obedece a causas históricas y sociales. Tipos de violencia. Violencia psicológica.
Son actos que conllevan a la desvalorización y buscan disminuir o eliminar los recursos internos que la persona posee para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida cotidiana. Violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, puede darse en una multitud de formas, como por ejemplo, atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o incluso ridiculizar. Violencia física ocurre cuando una persona transgrede el espacio corporal de la otra sin su consentimiento, ya sea sometiéndola a golpes, jalones o empujones, o bien encerrándola, provocándole lesiones físicas con algún tipo de objeto letal o no. Violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenazas de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenazas. Violencia social es todo aquel acto con impacto social que atenta a la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Lugares donde se propician estos actos de violencia pueden ser privados o públicos, por ejemplo, en casa, en el colegio, en la universidad, en algún tipo de evento, en el parque, en el mercado, entre otros. Ejemplo de violencia psicológica. ¿Dónde has estado? Llegas tarde. ¿Ese vestido no es muy corto? Pareces una cualquiera. ¿Qué te he dicho de no contestarme el teléfono? ¿Hablabas con alguien? ¿Vas a salir con tus amigos hoy? Te dije que no lo hagas. No me desafíes. Tú lo provocaste, fue tu culpa. No es mucho lo que estás comiendo. Deberías cuidarte más. Estás toda descuidada. Solo tienes que ver a los niños, para eso estás. No te quejes si me busco a otra. ¡Basta! 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 Señorita, ¿pero acaso la golpeó? Porque yo la veo bien. Seguro solo es una pelea de enamorados y nada tan grave como lo que usted piensa. Yo creo que esos problemas lo pueden arreglar entre ustedes. Señorita, ¿pero cómo se vestirá usted? Le doy un consejo. Mejor vístase bonito y no haga renegar a su pareja. Si quiere puede esperar, que tenemos más casos que atender en esta comisaría. Mire, señora, el comandante me necesita para un caso. Sus problemas maritales soluciónalos en casa. O mejor aún, escuche a su esposo y piense en su familia. Bien, y me sumo a esta bonita causa que es todos contra la violencia. También dar un aporte que en el 2015 se aprobó una ley que es contra la violencia psicológica. Actualmente la violencia psicológica está tipificado. Así como esta ley, hay muchas, los cuales nos avalan para poder denunciar al agresor. Una recomendación que si eres víctima de violencia, acercarse a la fiscalía y poner tu respectiva denuncia. Causas para no denunciar. Tenemos los siguientes: no saber dónde ir por falta de conocimiento, vergüenza, humillación, pensar que ella tenía la culpa, aceptar que las cosas de la vida son así, miedo a represalias por parte del agresor, decir de nada sirve, creer que los hijos van a reclamar a futuro, no querer hacer daño al agresor, tener siempre presente que nadie es culpable de ser maltratado, que nada justifica la violencia, que en todos los casos de la violencia es importante denunciar el hecho, que al ser la violencia un hecho tolerado socialmente, muchas veces ocurre que se culpa a la víctima y no al agresor, que vivimos en una sociedad violenta. Esto hace que muchas víctimas ven de manera normal. Todos
contra la violencia. No necesitamos de pistolas, bombas para poder traer la paz. Necesitamos de amor y comprensión.